Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de los videojuegos con mi compañero Ángel Alda, que hoy nos va a hablar de su primer juego. ¿Cuál fue tu primer juego? Bueno, pues mi primer juego fue un juego para este ordenador, para el GOMAS, para un Spectrum de 48K. Los juegos en esa época tenías que tener muy claro lo que tenías que hacer, porque había 48K de memoria para meter un juego, que en realidad 16K eran la memoria de vídeo, o sea que te quedaban solo 32. En 32K tenías que meter un juego. Entonces tenías que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso, basarte en la ocupación, en el rendimiento, porque necesitabas que tu juego corriese bien en el 22K para la gente que no vivió aquella época, pero sí es un GIF animado de un emoji. Más o menos. Sí, ahora una fotografía que sacas con el iPhone es muchísimo más alto, muchísimo más. Por eso, prácticamente un emoticón ya tiene 32K. Efectivamente. En cuanto te descuidas. Pues mi primer juego fue Autocrash. Autocrash es un juego que... ¿Qué hacía el videojuego? Cuéntanos. El videojuego consistía en superar una serie de fases en las que en un circuito de coches de choque lo que tenías que hacer era desmontar a los enemigos y atropellarlos después. A lo mejor es un poco sangriento. Luego vinieron sagas de juegos mucho más adelante que utilizaban temáticas muy similares. Sí, lo de ir atropellando gente con el coche. Entonces era muy divertido, porque a pesar de que tenías que atropellar a alguien, en realidad eran... este tipo de, que se puede ver en la foto, eran este tipo de marcianos demoníacos. Entonces, porque entonces no estaban de moda los zombies. No estaban de moda los zombies, pero casi. Sino ahora, fíjate, con qué poco lo haríamos moderno, ¿eh? Con poner zombies. Claro. Era un juego muy complicado, porque había un montón de fases y te las tenías que pasar, como todos los juegos de la época, te las tenías que pasar de un tirón. Aquí no había guardar la partida, no había nada de ese tipo de cosas. ¿Volvías a empezar desde el principio? Volvías a empezar desde el principio. ¿Cuánto duraba la solución completa? O sea, pero si lo pasabas... Pues aún estabas 2 o 3 horitas facilitas. Sabiendo cómo funciona, habiendo tenido el entrenamiento previo de un montón de partidas que tenías que volver a repetir. En este juego tenías 3 vidas que se ven en forma de ficha. Sí. Si te desmontaban a ti, tenías que buscar otro coche, introducir una nueva ficha y seguir. Si se te acababan las fichas, se acababa el juego. Vale. Y además las fichas son las fichas de verdad, las amarillas. Las fichas amarillas. Que tú eras mecánico, pero saber cómo funcionaba aquello. O sea, pero que aquello era la conexión. ¿Eran de plástico? De plástico. Porque hacían la conexión con los 220 voltios o lo que fuera del motor, ¿eh? O sea, pero que aquello tiene su... Exactamente. Eso sí que me ha llevado al pasado, ¿eh? A ver las fichas de los coches de choque tiene un punto... Pero bueno, perdón. Al pasado completo. Entonces... Sí. Con sus olores. Sí, bueno. Y los chispazos. Es que, ¿te acuerdas de los chispazos que se producían arriba? De hecho, los coches cuando caminan echan las chispitas de... ¿Te cuento un truco barrio bajero? Venga. Me fijé, porque siempre se aprende de fijarse en la gente... Bueno, yo he aprendido videojuegos, he aprendido a hacer cosas fijándome. Esto se aprende por observación. Y yo lo que descubrí es que los encargados de los coches de choque a veces metían un destornillador, con mucho cuidado para no y activaban el coche para quitar los coches que se han parado. Ya, pero si te pillaban te curraban. O sea, era la segunda parte que era importante. Pero después de este pequeño hack de los años 80, de cuando éramos muy pequeños y que sigue funcionando, pero no lo hagáis, chicos, porque te electrocutas si lo haces más. Pues ahí están las fichas. Cuéntanos más cosas. En este primer juego hay otra cosa, aparte de que fuese más o menos violento, que bueno, tampoco era algo que se veía mal en la época. O sea, tampoco era una violencia extrema, simplemente que los atropellabas y los dejabas y pasabas por encima con el coche y eliminabas al enemigo. Una forma más de eliminar a un enemigo. Pero en este juego hay inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué me dices? Claro. Los enemigos iban controlados por la máquina. La máquina controlaba... ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del 85... Estamos hablando del 85, 86, por ahí anda. Aquí ya eran... Bueno, cuéntanos. Los enemigos aprendían, básicamente, de cómo conducías tú por la pista
para conducir ellos de forma que pudiesen echarte. Había varias formas de echarte del coche. Si todos los que hemos jugado o hemos participado o hemos echado nuestra fichita en los coches de choque, sabías que los golpes laterales eran jodidos y que los golpes frontales eran más jodidos. Los golpes traseros... Veías negro. ¿Tú no veías negro cuando te pegaban un leñazo a toda velocidad? Los golpes que no eran tan laterales, no eran a 90 grados, no eran tan dañinos. Entonces, en este juego lo que había que hacer es procurar darle un golpe lateral cuando llevabas el máximo de inercia posible. Que eso es lo que buscabas en un... Pero Ángel, o sea, estás hablando de que no era simplemente un detector de colisiones, sino que había ángulos, que había velocidad, calculabas... Sí. Que ya había un sistema físico... Sí, había un sistema físico. ¿Y cómo se te ocurrió esto? Bueno... O sea, me estoy dando cuenta por qué yo no he triunfado en el mundo de los videojuegos, porque pero ni la más remota idea de implementar esto. Pero cuéntame. Bueno, Y ahora pasamos a la inteligencia artificial, que esto ya... había que hacer que fuese creíble, ¿vale? Dentro de lo que había en ese momento, de las limitaciones que había en ese momento. O sea, tampoco podías hacer una cosa demasiado complicada, no podías hacer cálculos complicados, pero sí que existen cálculos vectoriales, ¿vale? En este juego. Cálculos vectoriales, cálculos de fuerza, cuando... la velocidad, la energía cinética en... Bueno, es la energía, ya la tienes. En este juego los enemigos también buscaban esos ángulos contigo para desmontarte, y esa búsqueda era la parte de inteligencia. O sea, ellos sabían por dónde ibas, te veían igual. Calculaban la trayectoria. Y calculaban las trayectorias para hacerte daño. Claro, que estás jodido, tenías que correr mucho para que no te... Sí, tenías que esquivarlos, ponerte en su misma dirección para evitar el choque. Sí, como con el Snake. Sí. ¿Te basaste un poco en el Snake o no? No, en realidad ¿El centrípede? No. ¿El centrípede no? No me baso Pero en lo del ir paralelo... No, ir paralelo te lo daba la experiencia. Vale. Si debías venir al otro coche, cambiabas de rumbo para que el otro coche, la colisión fuese menos importante. Lo que pasa es que los enemigos detectaban tu cambio de rumbo y ya no colisionaban contigo porque perdían su inercia. Así que buscaban otro camino para volver a O sea, cuando giraban, les restabas inercia. Tú has ido mucho a los coches de choque. Mucho. Mucho. Esto yo siempre lo digo, con el dominio de datos y la inteligencia artificial, digo, mucho. Sí que hay que saber de radiografía, sí que hay que saber de tiempo, si quieres hacer un modelo, porque si no entiendes los datos. Pero ya te veo que has sido un gran usuario de los coches de choque en las ferias. Bueno, es que en aquella época los coches de choque era digamos, el sumum de la feria. Y la música. Yo conocía a los chunguitos. Gracias a los coches de choque. Claro. O sea, los DJs de aquella época eran mucho mejor que los 40 principales, clarísimamente. Era otro mundo. Oye, ¿y había sangre? Sí. Pero que cuando los espachurrabas era... Cuando los espachurrabas. De hecho, el cadáver se quedaba hasta que terminaba la partida. Podías volver a pasar por el cadáver una y otra vez. Pero ya estático, ¿no? O sea, ya estático. No lo ibas... Porque ya lo que me parecería muy duro es que lo fueses... No los iba desmenuzando más, no. Hay una... Yo me has dejado impresionado con lo de la inteligencia artificial. Porque entre tú y yo, el 90% de las inteligencias artificiales son, ¿cómo se llama?, regresiones lineales, y esto era una regresión para calcular dónde porras iba a estar. No sé si es una leyenda urbana porque nunca he jugado a ningún videojuego en Alemania, pero es verdad que por ley la sangre no podía ser roja y entonces la ponían verde. Sí, es cierto. Es cierto, en muchos juegos fue un poco más adelante, en muchos juegos de zombies, que empezó a llevarse el tema de zombie, sobre todo con Sega, cuando empezaron a sacar los juegos de zombie, las máquinas de Sega, o sea, los juegos de Sega, todos eran en color verde. ¿Pero para todo el mundo o para Alemania? No, para todo el mundo no. En España seguía siendo roja. Esto es lo que te iba a decir, es que vaya mierda de zombie. Bueno, aunque un zombie, yo siempre he pensado que la sangre no estaba muy oxigenada, o sea, pero que lo que... Sí. Es cierto. Que se parecería más a bueno, sí, de hecho, si ves películas series de hoy en día de zombies como Walking Dead, la sangre sigue siendo roja. O sea, que no... Más oscura, pero no es verde. Pues fíjate, yo pensaba que era una leyenda, pero claro, no he llegado a jugar nunca a ningún juego
conversión alemana. Esto es una putada para la producción, porque tienes que hacer 2 series, ¿no? Bueno, o ya se hacía por el idioma. Simplemente le cambias de color y ya está, se hacía por el idioma. Bueno, no es ninguna tontería, bueno, pero es parte de la traducción. O sea, igual que puede haber símbolos que no puedas meter en Alemania. Esta imagen, cuéntame... Esto es, esto soy yo, el usuario, porque es el único protagonista que tiene aspecto humano, los otros son demonios, Sí, sí. y me acaban de dar un impacto en el lateral del coche y he salido disparado hacia arriba. Hay una animación en la que creces, sales disparado y apareces... ¿Y casi mueres? No, no mueres, apareces en uno de los laterales de la pista y tienes que buscar un nuevo coche andando. Sí. Ah, vale. O sea, tienes que saltar... Sí, digamos que aquí te han desmontado de tu coche. Así que apareces aleatoriamente en un lateral y el control pasa a un formato de andar. Tú vas andando por la pista y tienes que encontrar un coche libre donde meter tu ficha. Y durante ese tiempo que estás andando, eres carne de cañón en el cual te pueden atropellar y ahí acabas. Sí, señor. O sea, que no mueres en el desmonte, pero pierdes una vida si te atropellan cuando estás poniendo. Oye, ¿y esto cómo pintabas? Porque aquí hay un curro de pintar y de poner... Pues todo esto se hizo yo lo hacía con la herramienta que les pasé a los señores de Microhobby, que alabaron mucho aquella herramienta, MicroDraw, y todo esto estaba hecho con esa herramienta. O sea, esa era una de las partes que me ayudaba a hacer un juego más rápidamente. ¿Y cómo guardabas esto? Porque de pronto me he dado cuenta que no existían ni los JPEG, ni los GIF, ni... No, esto ¿Era un BMP? No, esto era binario. ¿No? ¿Y guardabas un stream binario? Y guardaba en binario. ¿Que tienes una especie de fichero con todos los sprites como se hace ahora o más o menos? Sí, básicamente. Cuando hacías un juego, tú tenías una cantidad de memoria que tenías que controlar y sabías en qué posición exacta de esa memoria ibas a colocar tus elementos, que eran elementos binarios, era dato binario. Hasta ahí lo entiendo, o sea, pero que luego ya llegabas y decías, quiero pintar el hombrecillo pequeño, el siguiente, y como tenías un puntero a esas direcciones, lo cogías y lo pintabas. Y supongo que guardabas también el tamaño. Ajá, sí, la ocupación en bytes. Pero, ¿y cómo pasabas del MicroDraw? O sea, cuando lo guardabas también igual... MicroDraw tenía un formato de exportación. Y ese formato de exportación era mi formato... Era JSON, ¿verdad? No era JSON, no era JSON. No era JSON. Era un formato en binario que yo sí que conocía. Los primeros bytes sabía que era el ancho y el alto del sprite, luego venían los datos del sprite, etcétera, etcétera. ¿Y lo guardabas en cinta? Y lo guardaba en cinta. Vale, ¿y tenías tus utilidades para aumentar, para bajar? ¿O lo hacías todo en un mapa para un juego? No. ¿Lo hacías espacio? Podía guardar trozos de ese mapa, o sea, podía hacer pequeños recortes. O sea, tenía una zona de diseño, que era el programa completo, y dentro de esa zona de diseño podía definir una serie de zonas para hacer algo. De hecho, el programa permitía animar. El programa de diseño permitía animar. ¿Sí? Sí. Entonces yo veía mis sprites animados. O sea, tenía un botón de play y el botón de play me animaba la secuencia. Oye, ¿y de dónde te vino toda esta tecnología? ¿Habías visto otros proyectos que lo están haciendo? No, la tecnología viene de la necesidad. Tal cual. Necesito no te copiaste No había muchas cosas donde copiarse en realidad, porque tampoco había tanta cantidad, pero la necesidad de cuando encontrabas... De hecho, cuando hago cualquier motor, que lo podríamos considerar como un motor de juegos, cuando hago cualquier motor, el motor se va incrementando durante el desarrollo del juego al que va destinado, porque evoluciona. Tú no puedes tener en mente inicialmente todo lo que necesitas. Cuando haces un juego hay muchas variantes, tomas muchos caminos. Hay caminos que se cortan y hay otros caminos que prosperan. Y esos caminos que prosperan, en algún momento vas a necesitar o vas a tener una necesidad de algo que incorporarás al motor. El motor irá creciendo al mismo tiempo que vas haciendo un juego. Eso es cómo funciona. Muy bien, muy bien. A mí esas son las cosas... Tú empezaste como mecánico, hiciste cosas de electrónica. ¿A ti no te desesperaba el tiempo que se tarda en conseguir las cosas mecánicas? Me refiero, yo ahora estoy haciendo un reciclador de botellas de Coca-Cola para convertirlo en filamento para una impresora 3D. Joder, me faltan 4 rodamientos y un ¿No te parece maravilloso la inmediatez del software? En el sentido de
no tengo que esperar a que me llegue el pedido ni ir a la tienda a comprar más estaños, sino que prácticamente es a todo lo que te da, y más ahora que puedes bajar cosas de internet. ¿No has tenido siempre esa sensación de que para eso es un entorno que promueve mucho la creatividad? O sea, que por lo fácil Sí, que es producir. desde luego, y hay más cosas que supongo que ya las hablaremos en su momento, y es que cuando tú creas un motor hay una libertad absoluta para hacer variaciones y para hacer cambios y para incluir mejoras. Cuando utilizas sistemas más estándares, que son motores externos, plugins, si alguien ha hecho el plugin que tú necesitas, si no lo ha hecho, hay una Si se cierta adapta. dependencia de este tipo de cuestiones. A lo mejor no puedes, o tienes un stopper, o sea, no puedes continuar o no es fácil continuar porque nadie ha hecho lo que tú necesitas. ¿Vale? Y eso en videojuegos es muy complicado, que alguien haya hecho antes. Pues depende del videojuego. Si estás haciendo cosas muy novedosas, es muy difícil que exista alguien que haya hecho algo que te venga bien, porque la novedad es lo que tiene, que es novedad. Sí. Entonces, cuando haces un motor, no hay dependencias. Es, como decía, dije en otro de los programas, es tú te lo guisas y tú te lo comes. Si necesitas esto, lo haces. Y es fácil. Bueno, muchas veces me han dicho la gente que no es tan fácil. Aunque yo lo veo fácil, parece ser que no. Es puro entrenamiento. Pero bueno, eso está bien, eso está bien. Pero Pues no, esto te lo quería comentar porque yo lo veo, lo he vivido y lo sigo viviendo, como que efectivamente... También es verdad, te voy a contar otra cosa. Es verdad que cuando estabas en esta época, pues había muy pocos recursos, no existía internet, pero joder, es que ahora me cuesta cero poco ir a Stack Overflow a ver cómo se soluciona un problema, Cierto. ir a GitHub a buscar si hay un código que más o menos hace lo que hay. Yo por eso me parece que una de las revoluciones más importantes que ha vivido la humanidad es la del software libre, el aprender a compartir, porque es la mayor transferencia desde mi punto de vista de tecnología que ha habido nunca. Sí. La imprenta estuvo bien, pero bueno, tiene sus límites. Internet está muy bien, pero ese concepto de que cualquiera pueda hacer y pueda hacerlo a la velocidad que te da tu cerebro me parece súper clave. Aquí hemos cambiado de paleta de colores. Cuéntanos, ¿por qué ha cambiado los colores? ¿Hiciste una versión con morados o...? Eran versiones de... Este era porting, lo que conocemos como porting. Que era multiplataforma, me estás diciendo. Claro, Pues la primera versión era para Spectrum, ¿no? Spectrum, Amstrad, MSX y PC. Ostras, tenías que hacer 4. Sí, entonces... ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues te aprendes cada plataforma, ¿vale? Es una cuestión de aprenderte cada plataforma. Si a mí me costó medio aprenderme aprenderse 4, porque cambia el ensamblador, cambia todo, ¿no? Bueno, a ver, quitando PC, que era Intel, Amstrad, MSX y Spectrum eran Z80. O sea, que el código era el mismo. Pero los loaders, Sí, las cargas eran diferentes, el código es el mismo y gráficamente, mientras que en Spectrum tenía un formato gráfico definido, en los otros había otra serie de formatos con 4 colores por píxel, 16 colores por píxel, entonces tenías que cambiar los gráficos. Los gráficos sí que tenías que modificarlos para ajustarlos al... ¿Pero tú en el código ya lo tenías en cuenta o...? Sí. Ya lo tenía en cuenta. Que era otra de tus ventajas, o sea, que portabas como a toda velocidad. Muy fácil. ¿Por cuál empezabas? ¿Por qué plataforma empezabas? O en este caso, ¿por cuál empezaste? La segunda, siempre empezaba por Spectrum. Me gustaba más, no sé. Como era pero el segundo... Hay gente del Atleti, ¿eh? Sí. O sea, creo que es una cuestión de preferencia, Sí. supongo. Después me parece que... Creo recordar que era MSX Amstrad, casi simultáneo, y el último era PC. Que ahí sí que tenías... Ahí había más cambios. Esto me sorprende porque... ¿Y también había un criterio de ventas o no? O sea, ¿este lo vendiste? Sí. Este juego yo creo que fue el acercamiento con Figurat Software y con una persona que es Fernando Rada. Cuéntanos. Que es Fernando Rada. ¿Qué es Figurat? Figurat era una empresa de videojuegos que era líder en videojuegos en España, en la cual uno de sus referentes, que era Fernando Rada, que es Fernando Rada, que era... Que es compañero nuestro, trabaja en Singular y tengo la suerte de trabajar con los dos, con Ángel y con Fernando Que Rada. llevamos juntos más de 30 años haciendo... ¿Y con tu mujer? O bueno, esto es una pregunta... Lo digo porque hay veces que las amistades superan a pues los matrimonios. Con mi mujer
Yo conocí a Fernando Rada cuando no me había casado aún. O sea, que le conoces antes que a tu mujer. No, Bueno. mi mujer ya era mi novia en aquella Bueno, época. vale. Y llevamos 35 años, espérate, no sé, alguno más. Puedes arreglarlo, juntos. Incluso te puedes inventar la realidad para Yo tengo algunas lagunas de fechas, pero es normal porque después de tanto tiempo pueden bailar algún año, algunos meses, etcétera. Pero este juego tengo muy buenos recuerdos porque con este juego conocí a Cigural, conocí a sus componentes, Fernando Rada, Jorge Granados, Charlie. ¿Y cómo se hace esto? Porque esto seguro que no se lo has contado a nadie. O sea, ¿cómo te fuiste a Cigural? Porque entonces os recuerdo que no había ni correo, ni WhatsApp, No. ni esto que lo fundó, Esto era llamar a la puerta. Tal cual. Tal cual. ¿Conseguiste en la revista, en alguna revista donde estaba? Sí, bueno, en revistas venía información y venía... Los anuncios. Sí, en los anuncios venía su dirección. Recuerdo que contacté con Cigural, con Topo, con unos cuantos de y la... tal cual, te presentaste con la cinta. Con la cinta. Con la cinta. Sí, señor, que vengo a venderos un programa. Sí. Claro, ni calendar, ni nada. Es que era muy raro cómo se hacían las cosas entonces. Sí, muy directo. ¿Qué edad tenías? Joder, pues creo que andaba por los 28 años, una cosa así, 28, 29. O sea, que ya llevas unos años en el Sí, sector. yo ya era mayorcito. No, sí está bien, o sea, Está bien. que somos mayorcitos, o sea, que la edad está muy bien. Sí. Y te presentas y te sientas con Fernando y Fernando dice... ¿Qué te dice Fernando? Vamos a hacer una cosa, también nos vamos a tener un día a Fernando para que cuente su versión, que esto va a ser también divertido. Seguro, él tendrá su versión, seguro. Y de pronto apareció Ángel con... Y de pronto apareció Ángel con jueguecitos. Porque llevas, claro, le enseñaste el juego, ¿no? Sí. ¿Ya lo tenías portado a No, estaba solo en el Spectrum. Y les gustó muy bien. Y les pareció muy curiosa la idea, un poco novedosa. Luego, claro, diferente. Claro, otra compañía y le llamaron Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Sí. Esos fueron los que me copiaron la idea de ir atropellando personas. Sí, al final. Pero bueno, no vamos a... Entre eso y otras primicias que tenemos. Pero cuéntame. Sí, Entonces, te sientas con Fernando, le encanta. ¿Y qué se hace? ¿Se firma un contrato? No recuerdo, nos ponemos de acuerdo, es como un acuerdo de... Tal cual. Tal cual, un acuerdo tal cual. Y recuerdo, ellos lo sacaron, tenía unos royalties, etc. ¿De qué año estamos hablando? Pues de esto debía ser el 88. O sea, ya había salido a la abadía justo, ¿o no? Justo. Esto debía ser el 88. Y yo recuerdo que sacaron el juego, nos llevábamos muy bien, o sea... Teníamos muchas cosas en común y nos caímos bien desde el primer día. Y yo lo que hacía era, desaparecía durante 3 meses, ya no volvían a hablar de mí, o sea, yo ya no me conectaba con ellos y un buen día volvía a llamarles, oye, que tengo otro juego, a ver qué os parece. Y volvíamos y los sacábamos, etcétera, hacíamos... O sea, tenía unos meses en los que... ¿Cuánto te llevó a hacer este juego? Pues esto no llegó a 3 meses a hacer este juego. Venga, no me jodas. 3 meses para... Sí, 3 meses. En 3 meses no he pintado yo ni los píxeles. O sea, Sí, no iba a añadir inteligencia artificial. 3 meses por juego. 3 meses por juego. Sí, 3 meses. No era mucho, las herramientas me ayudaban. A ver, yo no pintaba grafiquillos en un papel. Sí, yo he visto cuentos de Dickens en los que hombrecillos van y te arreglan los zapatos, pero esto hay que hacer los píxeles y tener la idea. Más o menos unos 3 meses. ¿Y ya te dedicabas profesionalmente o seguías siendo mecánico? No, todavía seguía siendo mecánico. ¿Y con este cobraste también como...? Sí, oye, con este saqué una buena cantidad de dinero. Esto bueno, me parece súper sorprendente, o sea, pero muy bien. Pues yo creo que si no tienes... bueno, creo que tenemos algún otro slide, pero no sé, déjame que vea... Sí. Esta portada la hice con igual que el resto del juego, la hice con el programa con el microdraw. Que se podía hacer. ¿Y esa era la que se ponía en las cintas? Sí. No, la que se ponía en las cintas, en las carátulas, es la que hemos visto al principio.
Vale. Esta era la que aparecía en la carga. Mientras que se estaba cargando. Mientras Ese era un buen salían truco. las rayitas de colores por los laterales. Y esta era la que ¿Eso era un aparecía. truco que inventó alguien o ya venía de serie No, era que podías ponerlo? Era una norma. Una norma. Que poner Como ahora los un juegos de splash, distracción. sí. Pues Tenías la como posibilidad de poner splash al principio y eso es lo que te cargaba. Pues como funcionan casi todos los juegos, siempre hay un splash mientras carga. Ahora las cargas Bueno, el tenemos que tener en cuenta, ZX81 yo no tenía splash. Es que yo nunca pasé por el Spectrum, ya salté. ten en cuenta que antes tardaba mucho la cinta en cargarse, pero ahora hay juegos que tardan un montón también en cargar sus fases, o sea que no es una cuestión de... Y todo esto, ¿no? Bueno, pues también me sigue sorprendiendo porque es que te veo píxel a píxel y cambiando la paleta de color y currándotelo. Un día tenemos que también hacer un especial Autodraw, pero ese quiero una demo, tenemos que buscar un simulador o conseguir algún material. Tengo yo un simulador y el que de vez en cuando lo pongo y me llegan los recuerdos de la época. Qué bueno rememorar todo esto. Oye, pues muchísimas gracias, Ángel. Nos preparamos para el siguiente. No voy a desvelar cuál va a ser el siguiente, porque luego además siempre cambio el orden. Pues muchísimas gracias a ti, a Singular por cedernos el Stage One y permitirnos hacer estos programas. Y nada más, nos vemos en el siguiente.